que yo le dije a Rodolfo que había gente que estaban haciendo ya dinero con la inteligencia artificial porque estaban haciendo unos shorts en YouTube que básicamente iban a la inteligencia artificial que hace las imágenes, que se llama Midjourney. Midjourney. Les decía, hazme imágenes ahí de gente fuerte, gente como héroe, que sea. Iban para allá y metían unos shorts buenísimos con una música atrás y un fondo y unas letras. Y eso lo estaban monetizando y estaban haciendo canales que tienen una cantidad de shorts y una cantidad de subscribers. Y todo lo están haciendo con inteligencia artificial. Hacen las imágenes con Midjourney, hacen el texto con ChatGPT, hacen la música posiblemente con alguna otra inteligencia artificial que hace el sonido, la editan y ¡boom! Entonces, bueno, antes de pasar por otro tema, dime qué cosa es ChatGPT. O sea, en palabras que todo el mundo puede entender desde el punto de vista del producto, o sea, es un chat que tú te autenticas, fue construido por la compañía OpenAI, y cuando tú entras a ese chat, tú puedes tener conversaciones con ese chat que son near human-like conversations. O sea, tú puedes tener conversaciones con la máquina a través de texto, con algo que va a entenderte prácticamente mejor que otro ser humano. Está para ti ahí oyendo todo lo que tú le vas a decir, es súper inteligente, tiene el contenido de la internet completa, como lo expliqué ahorita, tiene todos los libros, toda la internet completa, toda la información posiblemente que ha existido hasta el 2021, y sabe de todo. Y entonces cuando tú estás hablando con él trata de ayudarte y él trata de responderte. Cualquier cosa, cualquier conversación que tú puedas tener con cualquier persona. Bueno, fuiste tú el que me dijo una vez, el que me dijo una vez que los libros eran el ejército del pasado, que alguien lo había dicho. Exactamente. Básicamente tú estás teniendo una conversación con el ejército del pasado. No, sí. Entonces, nada, el chat va a querer ayudarte y va a querer responderte cualquier cosa y puedes hablar con él de cualquier cosa. Al principio la gente empezó a usarlo para bobería y decía, escríbeme una canción, ChatGPT, escríbeme, redáctame este documento, escríbeme este blog post y cosas como, o sea, escribir contenido y crear contenido de texto, y muy bueno escribiendo eso, pero al final, o sea, yo creo que fue bastante rápido, la gente lo usa para mucho más cosas. O sea, por ejemplo, una de las cosas que más me gusta a mí hacer con ChatGPT es brainstorming. O sea, digamos que yo tengo un problema que yo no sé cómo solucionarlo. Yo no tengo idea de nada de cómo solucionar ese problema, ¿entiendes? Pero hay algo que me está... Y yo me siento con ChatGPT y digo, bueno, primeramente, lo que yo hago, esto es lo que yo hago y esta es mi metodología. ¿Quién es la mejor persona en el mundo que puede resolver ese problema? ¿Un psicólogo? ¿Un médico? O sea, ¿cuál es el rol de la persona que pudiera responder esto? ¿Un físico? ¿Entiendes? ¿Un programador? Entonces, lo primero que yo me siento con ChatGPT y le digo, mira, ahora tú eres un doctor, pero tú no eres cualquier doctor. Tú eres de los mejores doctores que hay en el mundo trabajando específicamente en la rama de la... no sé, una de las ramas de la medicina, de la genética. Además, tu IQ es de 200 y tú específicamente te le das un contexto de quién es él. Y después que terminas que le das ese contexto, le dices, bueno, ahora yo voy a hacerte una serie de preguntas, de dudas que yo tengo, y yo quiero que tú me respondas basado en quién tú eres. Entonces, o al brainstorm conmigo, o sea, ¿cómo resolvemos este problema? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es las posibles soluciones? ¿Cuáles? Entonces, no necesariamente hay que confiar 100% en lo que está diciendo, aunque ChatGPT, la versión 4.0 es extremadamente inteligente. O sea, sí. O sea, no vamos a llamarle inteligencia, después vamos a hablar qué cosa es la inteligencia, la conciencia, esas cosas, pero la percepción es que es muy inteligente. O sea, lo que yo percibo de mi lado es que es extremadamente inteligente. Las cosas con que vienen siempre superan mis expectaciones. Sí, y yo me he dado cuenta que, porque al inicio cuando salió la versión 3 se equivocaba a veces. Y tú podías darte cuenta, al menos en la programación, en qué sé yo, se equivocaba. Pero ya la versión 4, tú te das cuenta que si se equivoca, tú mismo te das cuenta que si se equivoca es porque tú no le diste el suficiente contexto, no le diste el suficiente input. No solo eso, ella es capaz de muchas veces pedírtelo porque se da cuenta. Y te dice, necesito... A mí en la programación me ha dicho, en algún lugar de tu proyecto tienes un fichero que es para esto. Ve ahí, dímelo, ve ahí, dame el código. ¿Entiendes? Fíjate hasta lo que llega. No, es extremadamente increíble. Es extremadamente increíble y... Otra pregunta. Porque ahorita Rodolfito te estaba preguntando cosas así, ¿ves? ¿Qué tú crees que sea la gente común y corriente? Como yo, Rodolfo. A ver, esto es una cosa nueva que le está volando la cabeza a todo el mundo, ¿ves? La persona común y corriente. ¿Qué es lo que tú crees que deba saber de ChatGPT? Creo que la pregunta es ¿qué tú crees que sea lo más importante de ChatGPT que las personas comunes y corrientes debieran saber? Es como un Google.
Es como la creación de Yo Google, la creo, creación del Internet, algo así, ¿ves? Por eso es que te sí, pregunto. no, claro. No, yo creo que como tú dices, las personas comunes y corrientes, yo creo que bueno, todos somos comunes y Todos corrientes, somos ¿no? comunes Pero y bueno, corrientes, pero a ver, la pregunta correcta es, las personas que no trabajan en tecnología, que no que no están en son tech tecnología. savvy, que no están en tecnología, yo, Sí, yo creo que yo creo que va a ser inevitable con la cantidad de, o sea, no importa el consejo que yo vaya a dar ahora, porque va a ser inevitable que a la vuelta de un año, 2 años, 3 años, o sea, la tecnología va a estar a las manos de todo el mundo mucho más factible y la vas a estar usando si sabes que la estás usando. Y como quiera va a pasar, pero yo creo que ahora yo creo que la gente debería empezar a usarla y a empezar a aprender a usarla. O sea, déjame ponerte un ejemplo para que tú veas cómo es que yo lo veo, ¿entiendes? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando, no sé si tú y yo más o menos somos en la misma época, pero las calculadoras no era algo que siempre la gente podía usar en las pruebas. sí, no se Yo creo que a lo permitía. mejor yo creo que a lo mejor en la universidad, no sé si, o sea, Sí, seguro que hay sí, ajá. ajá, hay una guerra contra la calculadora, hubo una resistencia a la Sí, calculadora. Por mucho tiempo la gente decía, pero te vas a embrutecer si eso está calculando una ecuación por ti, o está sí, haciendo esto por ti, o está calculando un integral, etcétera, etcétera. Las calculadoras científicas aquellas, la universidad, sí. o está haciendo esto. O sea, te vas a embrutecer con esas cosas, Cuando ¿entiendes? nosotros Una estábamos en la fuerza. secundaria básica no se permitía calculadora. Después en la universidad ya aparecen que eran tiempos más modernos y habían calculadoras en los relojes en todos lados. Y incluso la gente entonces, la gente que estudiaba carreras como arquitectura y ingeniería civil, y esta gente tenían buenas calculadoras que las trataban de buscar y eso. Ajá. Entonces, ChatGPT es 1 millón de veces lo que fue la calculadora en ese tiempo. Por poner un número, es Por un poner un millón de número, veces lo eso que es fue la verdad. calculadora. Entonces, 100 periodo cero. lo que yo creo que va a pasar es que, y bueno, es lo que hace rato que yo vengo hablando de eso con otras amistades, o sea, hace años que vengo hablando de eso, porque ya yo venía leyendo mucho de inteligencia artificial, ¿no? Vaya, básicamente Y a ti te podemos decir que tú eras dentro de la industria de la tecnología. Tú eras un abanderado de las teorías de conspiración de la inteligencia artificial. Vaya, para que me entiendas. Tú decías, esto va a pasar, la no, gente, tú eres loco, eso no va a ser. Falta, sí, falta claro, 50 claro, años. claro. Y es de, no, eso está aquí ya. Ya tenemos la tecnología para hacer eso, lo que hay es que poner la junta. Claro, y entonces, o sea, yo hubo un tiempo que estuve viviendo en Miami y yo me reunía con amigos allá en Miami y entonces ellos me daban cuero porque ellos me decían que yo le quitaba el trabajo a la gente, porque nosotros podíamos a joder y hacer cuentos y yo le decía, entonces empezamos a hablar, le decía, no, en 10 años más el trabajo tuyo no va a existir. Y entonces, porque empezaba a hablar, entonces yo lo hacía para joder y para calentar la situación y entrar en el dilema y divertirme y joder un rato y al cuero, ¿no? Sí. Pero entonces me decían, oye, tú le quitas el trabajo a la gente, tú le quitas el trabajo a la gente. Yo decía, oye, es que ya hay estadísticas para el 2050, I don't know, no va a llegar al 2050, vamos a decir un número. En el 2025, en 2030, 80% de los abogados a lo mejor van a trabajar de una forma distinta, ¿entiendes? Los médicos van a estar usando un asistente y un copilot que van a estar consultando constantemente para poder diagnosticar, porque es que va a diagnosticar el problema que tiene un paciente más rápido y más efectivo que un médico, pero mucho más rápido. O sea, un médico para formarse, por ejemplo, si se mete años, 6, 7, 10, 20 años estudiando para ser un buen médico. Y eso es un médico que es dedicado, que ahí sigue arriba y nunca deja de estudiar y es muy bueno, muy bueno, muy bueno ese médico. Para llegar a ese nivel de ser el médico más bueno, más bueno, más bueno es este. Son muchos años de experiencia. Una máquina, o sea, una máquina que tiene todo el contenido de todos los libros, que no se va a equivocar y que va a hacer el razonamiento, que no va a poder hacerlo un médico, basado en unos serie de datos, ¿no? Análisis, cosas, oye, esto es lo que yo estoy padeciendo, esto es donde me duele, estos son los análisis de sangre, esto es la placa que me tiraron. El tipo coge todas esas cosas y te dice, oye, usted lo que tiene es este problema. Y cuando va, a lo mejor te da 3 opciones, pero cuando va, fíjate, o sea, a lo mejor un equipo de médicos se pudiera demorar 2, 3 días en resolver un problema y llegar a una conclusión con lo que tiene un paciente, y en 10 minutos tú puedes tener eso. En 20 minutos, en menos tiempo vas a tener eso. Entonces, eso va a pasar, es inevitable. Y no es ciencia ficción.